Bien, entonces estoy tratando de nuevo porque se cayó se cayó el Zoom, se me quedó congelado. Entonces les contaba que, vamos a hacer todo de nuevo. Les contaba que esta mañana no pude hacer la clase a las 12 porque estoy con problema médico, me duele muchísimo la espalda. Y entonces un intento hacer la clase pregrabada, atendiendo entonces las necesidades del paro. Es la segunda vez que trato de hacer esta clase. Espero que esta vez no se me congele, si no abandono más. Entonces, espero que te pongan el paro y podamos hacer clases normalmente, porque realmente es un gran esfuerzo tratar de hacer esta clase pregrabada. Entonces, como les contaba, hoy día vamos a particularizar las reacciones, el equilibrio de reacciones que vimos en la primera sección al caso de equilibrio de fases. Y vamos a alcanzar a ver la regla de fase de Gibbs, vamos a ver unos ejemplos, y vamos a terminar con la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer ahora es cuántas variables de estados necesitamos para determinar un sistema que está compuesto por K especies distintas y P fases. ¿Okay? Entonces, inicialmente, tengo que setear mi tablet, se me olvidó hacer esto. Vamos a hacer aquí. Ok, ahora sí. Entonces, cuando empezamos entonces el semestre, hablábamos de que a ver, no, hay algo raro. Está funcionando bien. Ok, entonces cuando empezamos el semestre hablábamos de que la energía de... No puede ser. ¿Por qué no funciona ahora? A ver. Vamos a parar la grabación. Ok, entonces logré solucionar mi problema de tablet. Pensé que se me había congelado de nuevo. Como les contaba entonces al principio del semestre, veíamos unos sistemas. Primero partimos con un sistema cuya energía dependía solamente de la entropía y del volumen. Después eso lo extendimos al caso de entropía, volumen y número de partículas variables. Y ahora vamos a extenderlo al caso en que tenemos K especies. Entonces, la variación de energía para cada uno de estos sistemas, ¿okay? Va a ser lo que está acá por la transparencia, de I, entonces para cada fase, me estoy enredando con las veces anteriores que traté de grabar la clase, quiero decir de que estamos considerando un sistema compuesto por P fases distintas y cada una de las P fases representa un subsistema. ¿Okay? Entonces,
el sistema total A es la sumatoria de varios subsistemas AI, y cada subsistema AI representa una de las P fases. ¿Okay? Entonces, la energía de la iésima fase depende entonces de K más dos variables. ¿Okay? Entonces acá tengo, voy a escribirlo aquí. Entonces, tenemos el sistema A está compuesto por, entonces, es AI subsistema. Vamos a ponerle un J acá mejor para distinguirlo con lo anterior, por esos subsistemas. Cada uno de los cuales corresponde a una fase distinta. A una fase distinta. Entonces, la energía del iésimo subsistema, la energía del iésimo subsistema, como les contaba, entonces depende de la entropía de ese subsistema, del volumen de ese subsistema y del número de partículas que hay en el subsistema para cada una de las K especies. El número de partículas en el subsistema I para cada una de las L especies que van desde el 1 a K especies. ¿Okay? Entonces acá tenemos 1, 2 y K variables. Entonces K más 2 variables necesarias para determinar el estado de la iésima fase. ¿Okay? Entonces en total necesitamos K más 2 por P fases para determinar completamente el sistema. Determina el sistema. Pero en equilibrio tenemos condiciones de equilibrio y ya la hemos visto a esta condición de equilibrio relacionan las distintas variables de estado, ¿okay? Entre cada uno de los subsistemas. Si, por ejemplo, acá tenemos el equilibrio térmico, que pide que la temperatura en cada una de las P fases sea la misma. Entonces la temperatura de la fase 1 tiene que ser la misma de la temperatura de la fase 2, etcétera, hasta la pésima fase. El líquido tiene que ser igual a la temperatura del gas, tiene que ser igual a la temperatura del sólido, para 3 fases. ¿Okay? De igual manera para las presiones, ¿no es cierto? Lo vimos que hay equilibrio mecánico que iguala las presiones. ¿Okay? Y también vimos que hay equilibrio químico, en el sentido de que el potencial químico de cada especie, imaginemos una sola especie, por ejemplo, el potencial químico de una sola especie, esta especie 1, tiene que ser el mismo para el subsistema 1 que en el subsistema 2 hasta el subsistema P. Y cada uno de estos subsistemas representa una fase distinta. Entonces, estas son ecuaciones que ligan el potencial químico de la primera especie. Y tenemos así ecuaciones de equilibrio químico para las K especies. O sea, acá tenemos K ecuaciones. ¿Okay? Entonces, total acá vemos que hay, aquí tenemos tres, o sea, perdón, si imaginemos que hay 3 fases, entonces si P es 3, hay 2 ecuaciones aquí solamente. Hay P menos 1 ecuación en esta dirección. Y a su vez, en la otra dirección, tenemos K ecuaciones más 2. Entonces, acá en total hay P menos 1 por K más 2 ecuaciones que nos permiten despejar un igual número de variables. Entonces, escribámoslo acá, tenemos K menos más 2 por P menos estos son el número de variables que necesitamos determinar, pero cada una de estas variables están ligadas por P menos 1 por K más 2 ecuaciones. ¿Okay? Y el resultado de esto entonces me dice que hay solamente K más 2 variables que podemos especificar independientemente en equilibrio. Si estuviésemos fuera del equilibrio, entonces claro, ahí tendríamos que especificar más variables, pero
En equilibrio se tienen que cumplir las condiciones de equilibrio y por lo tanto solamente necesitamos especificar K más dos variables, independientemente del número de fases. Eso es interesante, ¿verdad? No depende del número de fases. ¿Okay? Entonces, con eso podemos seguir un poco más adelante y preguntarnos cuántas variables intensivas son necesarias para caracterizar el sistema. Y cada fase, cada subsistema va a tener alguna variable intensiva, alguna variable extensiva que caracteriza su tamaño. ¿Okay? Entonces, en cuanto al número de variables intensivas que necesitamos, ¿okay? Vamos a tener que, o sea, vamos a necesitar en realidad K más 2 menos P variables intensivas para caracterizar el sistema. ¿Estará grabando esto? Me voy a asegurar que esté grabando bien. Voy a